Buenas tardes, profesora. Nuestro grupo está conformado por mis compañeras Catherine Camus, Talía Montenegro, Isabel Silva y quien le habla, Cintia Ortega. A través de esta presentación queremos dar a conocer qué es la psicología, los orígenes de esta ciencia y sus principales contribuyentes. Partamos por definir qué es la psicología. La psicología es una disciplina compleja. Es la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento de los seres humanos, analizar nuestra propia naturaleza e incluso nuestro origen, de dar cierre a preguntas elementales y cuestionarnos aún más sobre nosotros mismos, orientar el comportamiento y las distintas conductas del ser humano frente a la sociedad y su entorno, ayudando así también al autodescubrimiento y conocimiento del propio ser. La historia de la psicología es un proceso largo, cambiante y evolutivo, como el propio ser en estudio. Para poder comprenderlo, debemos mirar hacia el pasado y revisar las investigaciones y aportes de grandes figuras históricas a lo largo de los años. Han sido muchos los filósofos y autores que han contribuido al desarrollo de esta ciencia. Algunos fueron rechazados y cuestionados, incluso tildados de locos. Otros pasaron casi desapercibidos, pero cada uno de ellos ha dejado su huella en la historia del descubrimiento y la comprensión de la psiquis humana, en su estudio y tratamiento hasta el día de hoy. Daremos un breve recorrido por el tiempo para comprender un poco más sobre los orígenes de esta disciplina, conociendo los aportes y descubrimientos de las figuras más influyentes en la ciencia de la psicología. Aristóteles fue un filósofo y científico griego discípulo de Platón. Nació en la ciudad de Estagira en el año 384 a.C. Es considerado el padre de la filosofía occidental, debido a que sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Fue el creador de la lógica como arte de pensar e instrumento de todo conocimiento científico. También, en la última etapa de su vida, fundó el Liceo de Atenas, en donde enseñó, y muchas de sus clases eran públicas y gratuitas. Aristóteles transformó muchas, si no todas las áreas del conocimiento que abordó, pues si bien existen reflexiones y escritos previos, es en el trabajo de Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Formuló la teoría de la generación espontánea, y algunas de sus ideas, que fueron novedosas para las filosofías de su tiempo, hoy forman parte del sentido común de muchas personas. Platón, filósofo griego, seguidor de Sócrates. Nació en Atenas en el año 427 a.C. Dentro de los aspectos más relevantes en su biografía, podemos señalar la fundación de la primera escuela de filosofía, la cual fue llamada Academia. También introdujo la anamnesis, la cual alude a la capacidad del alma para recordar experiencias y conocimientos previos que se olvidan al dejar el cuerpo y entrar en otro. El estudio del conocimiento y del alma influyen de forma positiva en la psicología actual. Hipócrates fue el exponente más importante de la antigua Grecia, considerado el padre de la medicina. Vivió en el periodo del 460 al 337 a.C. Comenzó a indagar en el estudio de la psicología humana a través de la teoría de los humores, teoría que habla de que los desórdenes tanto físicos como mentales están originados en inestabilidades de los fluidos o humores del cuerpo, los cuales eran 4 predominantemente, y tenían relación con el temperamento de la persona. Los humores fueron identificados como bilis negra, temperamento colérico, bilis amarilla, temperamento melancólico, flema, temperamento flemático y sangre, temperamento sanguíneo. Por otra parte, cabe mencionar que Hipócrates fue el primero en fabricar un catálogo de enfermedades mentales con sus respectivas curas y tratamientos. Sócrates fue un filósofo griego, padre de la filosofía, que vivió entre los años 470 al 399 a.C. Consideraba que la verdad solo podía ser alcanzada por medio del cuestionamiento y el diálogo. Junto a Platón, reflexionaron acerca del contenido de nuestra mente y la existencia de la psique, lo que ellos consideraban el alma. Creó el método socrático, que se usa aún hoy en la actualidad, en el cual el terapeuta va realizando diferentes preguntas con el objetivo de hacer reflexionar al sujeto y encontrar su propia respuesta a lo planteado. Parménides, filósofo griego, discípulo de Xenófanes, nació en la ciudad de Elea en el año 540 a.C. Proveniente de una familia acaudalada y nobiliaria, lo hizo partícipe activamente de los asuntos políticos de la ciudad y considerándolo un referente importante para la época. Fue fundador de la escuela heliática y también fue fundador de la metafísica occidental. Parménides escribió una sola obra en forma de un poema filosófico en verso épico, titulado La naturaleza.
Él buscaba la verdad a través de un ser. Tales de Mileto, primer filósofo occidente, nace en el año 625 a.C. en la ciudad de Mileto. Él es precursor del pensamiento científico. Señala que todo lo que existe en el mundo era originado por el agua. Unió los dos mundos, el mito y la razón. Él creía que todos los fenómenos podían explicarse en términos naturales, contrario a la creencia de la época, donde se decía que las fuerzas sobrenaturales determinaban casi todo. Tales de Mileto indica que la psicología nace cuando el ser humano se pregunta sobre la causa del sujeto que percibe, recuerda, siente, etc., en la que se encuentra el enfoque de estudiar la ética, el conocerse a sí mismo. Erasmo de Róterdam fue un filósofo, teólogo y humanista de origen inglés que vivió en el periodo del año 1466 al 1536. Se opuso a cualquier creencia fanática y afirmaba que nada creado por los hombres podía ser perfecto. Fue un perspicaz observador del mundo y sus problemas. En 1512 completó su libro Elogio a la locura. En él decía que los locos son felices porque no viven atormentados por una doctrina, viven en base a sus sentimientos. Cabe mencionar que Erasmo de Róterdam fue sacerdote, pero no tenía vocación monástica, por lo que abandonó esa vida y decidió dedicarse al estudio. Francis Bacon fue un filósofo, político, abogado y escritor inglés que nació en el año 1561. Fue educado por su madre, Anna Cuth Bacon, la cual fue considerada una de las mujeres más ilustradas de la época. Debido a que fue acusado de venalidad por el Parlamento, tuvo que abandonar definitivamente el desempeño de su carrera como abogado, enfocándose hacia el pensamiento científico, escribiendo diversas obras tales como Historia Natural y Experimental, Tratado sobre el valor y el progreso de las ciencias, entre otras. Lo último que publicó es en el año 1625. Se trata de una nueva edición de los ensayos en donde expone una clasificación de las ciencias fundada en distinción de las facultades de la memoria, de la fantasía y la razón. Precisó las reglas del método científico experimental y desarrolló una teoría empírica del conocimiento, lo que hizo de él uno de los pioneros del pensamiento científico moderno y siendo considerado el padre del empirismo filosófico y científico. Thomas Hobbes nace en 1588, filósofo inglés. Ha sido considerado a lo largo de la historia como una persona oscura. Afirma que el lenguaje y el pensamiento están íntimamente relacionados y que son casi idénticos. Hobbes considera al hombre como un ser malvado. Señala que todos los hombres son iguales por naturaleza y que nadie nace más inteligente que otro, sino que obtenemos la inteligencia por experiencia. Señala que el mayor problema del hombre es la competencia y que eso genera discordia. René Descartes fue un filósofo racionalista, matemático, científico y psicólogo francés que vivió entre los años 1596 y 1650. Inició el estudio de la psicología de la conducta. Descartes afirmó que la conducta animal y gran parte de la conducta humana eran mecánicas. En sus estudios observó que la mente y el cuerpo se encontraban separadas pero interactuaban, es decir, el cuerpo puede influir sobre la mente y la mente sobre el cuerpo, a lo cual él llamó interaccionismo. Dudaba de todo excepto del hecho de dudar, y por ello concluyó que la introspección era el mejor método y más válido para la búsqueda de la verdad. Dividió las ideas en tres: en ideas adventicias, que son consecuencia del influjo del mundo exterior sobre nuestros sentidos; en ficticias, aquella idea consecuencia del poder de nuestra imaginación; e ideas innatas, las cuales se encuentran en nuestra mente antes de cualquier experiencia o percepción del mundo. John Locke nace en 1632, filósofo y médico inglés. Se considera padre del empirismo filosófico moderno, el cual basa el conocimiento en la experiencia derivada de los sentidos. Locke postuló que los humanos nacían como una pizarra en blanco y que los datos y reglas se forman de las experiencias propias. John Stuart Mill, hijo de James Mill, fue un filósofo, político y economista inglés que vivió entre el periodo de los años 1806 a 1873. Su padre le inculcó en su educación su teoría de la naturaleza humana, lo cual lo llevó a desarrollar un gran intelecto y un interés por la mente humana. John Mill afirmaba que los pensamientos y sentimientos se podían investigar científicamente. Introduce el concepto de química mental, es decir, era posible que las ideas elementales se fusionaran y produjeran una idea totalmente diferente de los elementos que la habían conformado.
Charles Darwin fue un científico y naturista inglés que vivió durante el periodo de los años 1809 a 1882. Dio inicio a la psicología comparada, que es una disciplina que estudia la conducta y sus mecanismos. Su objetivo es comprender la relación de parentesco entre especies y el comportamiento con una visión global y detallada. Darwin presentó la teoría de la evolución, en la cual define el concepto de evolución como descendencia con modificación. Esto nos lleva a la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. A raíz de esta teoría, surge un mecanismo que favorece la evolución, y esta es la selección natural, en la que los rasgos heredables que le ayudan a un organismo a sobrevivir y reproducirse se vuelven más comunes en una población a lo largo del tiempo. Alexander Vine, filósofo y pedagogo, nació en 1818 en Escocia. Escribió la primera revista psicológica del mundo. Se considera renovador de la psicología. Aprovechó los descubrimientos hechos en fisiología y psicología para desarrollar una psicología con la que intentó renovar la teoría del asociacionismo, insistiendo en la actividad espontánea del cerebro. También prestó atención a los reflejos, el instinto y la creencia. Paul Broca, médico, cirujano, anatomista y antropólogo. Nació en 1824 en Francia. Broca valora la tolerancia y es por eso que funda una sociedad libre de pensadores, donde se reconoce la importancia de una investigación libre, sin trabas ni fanatismos. En 1859 fue fundador de la Sociedad Antropológica de París. En este campo hizo aportes a la antropología craneal, desarrollando instrumentos que servían para el peso del cerebro y la capacidad intelectual. Posteriormente, en 1861, se publican sus observaciones sobre estudios post-mortem de personas que habían tenido dificultad del habla o afasia, lo que mostraban una lesión en la tercera circunvalación del lóbulo frontal izquierdo de la corteza cerebral. A esa zona se le denominó en su honor área de Broca. Jean-Martin Charcot fue un neurólogo francés y profesor de anatomía. Nació en el año 1825 y estudió en París en la institución pionera en el tratamiento científico de las enfermedades mentales. Se dedicó al estudio y análisis de la histeria, definiendo sus síntomas y rastreando su origen psicológico y neurológico. También hizo la distinción de histeria y lo que hoy se conoce como esquizofrenia paranoide, siendo así sus investigaciones muy relevantes para médicos de diversos países. Con respecto al ámbito psicológico de la enfermedad, Charcot fue un pionero en la aplicación de técnicas como la hipnosis en el tratamiento de afecciones psiquiátricas. Joseph Breuer fue un médico, filósofo y psicólogo austriaco que vivió hacia los años 1842 y 1925. Luego de ejercer varios años como médico, decidió dedicarse a las investigaciones en el Instituto de Fisiología dirigido por Ernest von Brock. Allí conoció a Sigmund Freud en el año 1880 y compartieron interés por el psicoanálisis. Entre diciembre de 1880 a junio de 1882, observó a Anna Ho, una paciente con síntomas de histeria, a quien trató con el método catártico mediante la hipnosis. Iván Pavlov, filósofo ruso, nació en 1849. Se consagró al estudio de las funciones digestivas. Llevó a cabo importantes investigaciones sobre el páncreas, el hígado y las glándulas salivales. Esto lo ayudó en experimentos que fueron la base del condicionamiento clásico, el cual es el mecanismo más simple por el cual los organismos pueden aprender de las relaciones entre el estímulo y modificar su conducta con los mismos. El experimento del perro es el más conocido en la ciencia del comportamiento. Pavlov señala que los seres vivos pueden ser entrenados para cambiar sus acciones mediante la relación estímulo-comportamiento. Sigmund Freud fue un médico neurólogo austriaco que nació en el año 1856. Creó una teoría descriptiva sobre los mecanismos y fenómenos dentro de la vida anímica humana. Su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología, derivando progresivamente hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales, pasando de ese modo de la neurología a la psicología. Su búsqueda inicial se centró en la rememoración de los traumas psicológicos, abriendo paso al desarrollo de una teoría etiológica de la neurosis más diferenciada. Todo esto se convirtió en el punto de partida del psicoanálisis, en la cual se dedicó el resto de su vida. También replantea la naturaleza humana y funda la teoría del inconsciente.
Es por esto que Sigmund Freud pasa a ser el padre del psicoanálisis. John Watson fue un psicólogo estadounidense que vivió entre los años 1878 y 1958. Fue considerado el padre del conductismo. Elaboró la teoría del estímulo-respuesta y describió 4 tipos de conductas: la conducta aprendida, tanto explícita como implícita, y la conducta no aprendida, explícita e implícita. Además de ello, elaboró 4 métodos para estudiarla, entre ellos la observación, el reflejo condicionado, la prueba e informes verbales. Uno de sus principales experimentos fue el conocido como el pequeño Albert. Jean Piaget, epistemólogo, biólogo, psicólogo constructivista. Nace en 1896. En 1920 participó en el perfeccionamiento de la prueba de inteligencia. En 1923 contrae matrimonio, del cual tiene 3 hijos, a quienes Piaget estudiará desde la infancia. El mayor aporte a la psicología es la teoría de la etapa del desarrollo cognitivo del niño. El objetivo de la teoría es explicar los mecanismos y procesos por los cuales el infante y luego niño se convierte en un individuo que puede razonar y pensar usando la hipótesis. Ludwig von Bertalanffy, biólogo y filósofo austriaco, nació en 1901. Su concepción sistemática de la biología lo lleva a crear la teoría general de la biología, donde considera al organismo como un organismo abierto en constante intercambio. Esto le da la base para crear la teoría general de los sistemas, la cual cambia la forma de ver la realidad y influye en la nueva comunicación humana, entendiendo que un sistema es un conjunto de elementos de interacción. Se comienzan a entender distintos sistemas, tales como la familia, el barrio, el colegio. Se suma la importancia de la comunicación verbal como la no verbal. Carl Rogers fue un psicólogo estadounidense que nació en el año 1902. Fue el iniciador del enfoque humanista en psicología. Rogers publicó diversos libros, entre ellos El tratamiento clínico del niño problemático. Gracias a este libro, obtuvo una cátedra de psicología clínica en la Universidad Estatal de Ohio. Posteriormente, en el año 1967, publica otro libro llamado La relación terapéutica y su impacto, un estudio de esquizofrenia. Se centra en la trama de la relación terapéutica, experimentando su terapia centrada en el cliente. Es por esto que Rogers se sitúa como el psicoterapeuta más influyente de la historia. Bruce Frederick Skinner fue un psicólogo, filósofo, social, inventor y autor estadounidense que nació en el año 1904. Skinner estudió en la Universidad de Harvard Psicología debido a que comenzó a interesarse por los comportamientos y acciones de las personas. También condujo un trabajo en la psicología experimental y defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Skinner escribió trabajos controvertidos en los cuales propuso el uso extendido de las técnicas psicológicas de modificación de la conducta, haciéndolo obtener muchos galardones a lo largo de su vida. Algunos de ellos fueron la Medalla Nacional de Ciencia, Medalla de Oro de la Fundación Psicológica Americana, Premio del Humanista, y recibió la primera mención por una vida contribuyendo a la psicología con sus estudios e investigaciones. Harry Harlow fue un psicólogo estadounidense que nació en el año 1905. Harlow inició sus estudios científicos en un edificio que adquirió para convertirlo en laboratorio y así llevar a cabo sus experimentos de primates, realizando así la teoría del apego. Bajo la dirección de Harlow, se convirtió en un lugar de investigación de vanguardia en el cual ayudó a unos 40 estudiantes a obtener su doctorado. Debido a su desempeño y avance científico, se pudo desempeñar en diversas ramas de la investigación, obteniendo así la Medalla Nacional de la Ciencia. John Bowlby, psicoanalista inglés, nació en 1907 en Londres. Bowlby pasa gran parte de su infancia al cuidado de niñeras y en un orfanato, lo que le genera un gran dolor, lo que puede haber aportado a que sintiera la necesidad de trabajar posteriormente aspectos como la vinculación. En su juventud, trabaja con jóvenes inadaptados y delincuentes, lo que lo hace interesarse aún más por el desarrollo de los niños. El mayor aporte a la psicología es la denominada teoría del apego, que puede describir la relación entre vivencias
y relaciones emocionales durante la infancia y el comportamiento, estableciendo la necesidad de crear vínculos de apego seguro. Nicholas Timberger fue un zoólogo neerlandés que nació en el año 1907, el cual definió la etología como el estudio biológico de la conducta. Timberger comenzó sus estudios comparativos de psicología trabajando en animales, lo cual lo llevó a establecer el valor del estímulo como un signo, en el sentido de que las señales transmitidas por los animales incluyen secuencias de conducta, fenómeno que relacionó con la existencia de una unidad coordinada en el sistema nervioso y creando de esa forma la teoría de la ciencia humana. Además de su aporte a la psicología, con la teoría de la ciencia humana, investigó sobre el autismo en la niñez temprana, llegando a publicar un libro sobre el tema. Y posteriormente recibió el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos relativos a la organización de los patrones de conducta, tanto individual como social. Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense que nació en el año 1908. Maslow fue a la escuela de posgrado de la Universidad de Wisconsin para estudiar psicología, en la que obtuvo una maestría y doctorado. Durante ese tiempo propuso la teoría psicológica llamada hoy en día jerarquía de necesidades de Maslow, una teoría sobre la motivación humana. Durante su proceso de aprendizaje, conoció a dos mentores a quien admiraba tanto profesional como personalmente, que empezó a tomar nota acerca de ello y de su comportamiento. Esta sería la base de su investigación y pensamiento a lo largo de toda su vida sobre la salud mental y el potencial humano. Sus últimos trabajos lo definen además como pionero de la psicología humanista, debido al desarrollo teórico más conocido de Maslow es la pirámide de las necesidades, modelo que plantea una jerarquía de las necesidades humanas. George Miller nace en 1920 en Estados Unidos, psicólogo cognitivo. Fue reconocido como fundador de la ciencia cognitiva y neurociencia cognitiva, gracias a sus teorías de memoria a corto plazo. Las propuestas de Miller impactaron posteriormente en las investigaciones de la psicología cognitiva, las cuales llevaron a desarrollar pruebas para el estudio de la memoria. Ulrich Neisser, psicólogo y profesor universitario estadounidense que nació en el año 1928. Es conocido como el padre de la psicología cognitiva. Durante su niñez, el objetivo principal de Neisser era crecer para encajar y tener éxito. Tomó un interés particular en el béisbol que se cree que jugó un papel indirecto pero importante en los intereses psicológicos de él, ya que él consideró que este enfoque era underdogs, de la psicología de la época. Con esto se refiere a que era el que menos le daban importancia. También el crecimiento moderno de la psicología cognitiva tuvo un gran impulso desde la publicación del primer libro de Neisser, titulado Psicología Cognitiva, en el que investigó y escribió acerca de la percepción y la memoria. Neisser postuló que la memoria es en gran medida reconstruida y no una fotografía instantánea del momento. Como pudimos observar a lo largo de la línea del tiempo, la psicología ha recorrido un largo camino desde sus inicios hasta la época actual. Hemos sido testigos de los distintos cambios que ha sufrido a lo largo de la historia para poder convertirse en una ciencia más completa y útil para el ser humano. Las ideas de los grandes autores que conforman esta disciplina han sido fundamentales para formar la imagen que se tiene de los seres humanos, al igual que el sentido y relación de este en el mundo. Desde un interés profundo en el alma a la colaboración entre cuerpo y mente, hemos pasado de los mitos y meras historias a las fórmulas matemáticas y científicas, de las suposiciones a estudios con bases fundadas en la experimentación y el estudio. La psicología ha sido y ha visto de todo. Sin duda alguna, cada etapa de la historia de la psicología es un reflejo de la realidad que se vivió en determinado momento, basado en las tendencias y las formas de pensar de cada época, y ha ido evolucionando, ajustándose a conocimientos y estudios más actuales. Como resultado, los enfoques y usos de la psicología en la vida diaria han sido obligados a realizar cambios que se ajustan de mejor manera a estas miradas temporales del mundo en que vivimos. La psicología sigue siendo una herramienta en constante desarrollo y movimiento. Esta ciencia continúa innovando y resolviendo los misterios de la psiquis humana. No se detiene. El ser humano continúa cambiando constantemente, ajustándose a los debacles de la vida, a las presiones, al estrés cotidiano, al reconocimiento de sus emociones y a su vez requiere de mayores estudios y de comprensión. Queda mucho por conocer y descubrir de nosotros mismos aún.